Bienvenidos a la sexta temporada. Queremos agradecerles por permitirnos llegar tan lejos y poder compartirles tantos relatos reales de terror. Agradecemos su preferencia. Ahora sí, que venga la oscuridad. Es difícil recordar el periodo de paz y tranquilidad que vivieron las fincas de la Santa Rosa, ya que fue hace muchísimos años. La felicidad se terminó abruptamente cuando murió el abuelo. Entonces se desató una guerra dentro de la familia. Vicente y su hermano Andrés acababan de heredar cada quien una finca, las cuales estaban bien delimitadas por una cerca alta, tapizada con una espesa enredadera. Los problemas entre ellos dos comenzaron al verificar que la finca que recibió Vicente resultó ser más grande que la del otro hermano. El terreno en disputa tenía una decena de hectáreas más. Desde ese momento, el odio comenzó a alimentarse. Las plantaciones de ambas fincas tenían que compartir el agua del río, por lo que cada quien tenía dispuesto un día para utilizar el riego. Una mañana, el hermano menor deliberadamente desvió el cauce del agua el día que le tocaba a Vicente, y éste perdió el único día que tenía para regar sus tierras. Muy molesto, Vicente mandó a sus peones a darle un sustito a su hermano. Horas más tarde, sus trabajadores regresaron con los machetes llenos de sangre. Dejaron el cuerpo debajo de un chorro de agua que regaba ese día las tierras sembradas, y los surcos quedaron teñidos de rojo. La noticia funesta voló rápido y llegó a oídos de todos, menos a los de las hijas de don Andrés. Ellas fueron las últimas en enterarse de la muerte de su padre. Mientras regresaban de la iglesia, vieron que varios de los fieles que habían atendido la misa corrían hacia la finca. Las muchachas, Antonia y María, no sabían qué había ocurrido, pero no mostraron preocupación. Aún así, acertaron en preguntarle a la cocinera por qué corrían todos y a dónde se dirigían. La empleada les respondió que habían macheteado a un hombre en la plantación, pero no les dijo que el muerto era su padre. La hija mayor, Antonia, tomada del brazo de su hermana, bromeando respondió: «Guárdenme la cabeza para hacer un pozole». Una hora más tarde, ya en casa, recibieron la noticia de que su padre había sido asesinado. Ya lo habían recogido y lo estaban preparando para velarlo en un ataúd cerrado. Ambas dieron un espantoso grito de dolor. Segundos después, los trabajadores metieron, cargando en hombros, la caja a la recepción de la casa. El ataúd tenía un candado grande y dorado, para que nadie lo abriera. Las hijas de don Andrés cayeron de rodillas y se arrastraron llorando hasta el ataúd. La hermana mayor, quien había bromeado del cuerpo minutos atrás, gritaba lastimosamente pidiéndole perdón a su padre por las ofensivas palabras que habían salido de su boca. Los gritos y lamentos de remordimiento perduraron hasta el entierro. Antonia se había echado encima, ella sola, una maldición. Un par de días después, se cortó la lengua como penitencia por las horribles cosas que había dicho de su padre. Pero ese castigo no fue suficiente para aliviar el dolor y la pena que sentía desde lo más profundo de su alma. La tristeza era como una gruesa mortaja que se había instalado en su cuerpo. Ella difícilmente iba a volver a sonreír jamás. A veces, eso que no te mata, pues desearías que lo hiciera. Una semana después, Antonia se quitó la vida. La enterraron detrás de la casa, sin ceremonia ni nada. En ese pueblo, la gente que se suicida no tiene permitida la entrada al camposanto. Antonia hubiera querido ser enterrada al lado de su padre, pero ahora, por el contrario, iba a quedar sola y sin descanso, al lado del establo.
Las cocineras afirman que cuando el ataúd llegó al fondo del hoyo, escucharon desde su interior el llanto de Antonia. Los peones que habían bajado la caja la subieron de nuevo, y mientras lo hacían, ellos también escucharon los lamentos. La abrieron rápidamente y todos en conjunto se llevaron la horrible sorpresa de que Antonia no solo estaba bien muerta, rígida, pálida y helada, sino que tenía en los ojos una mirada espantosa, como la de quien se ha propuesto a cumplir una venganza. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Las fincas de la Santa Rosa. Al cadáver de Antonia le echaron el último montón de tierra antes de la medianoche. María estuvo un rato más, después de que se fueron los trabajadores, parada frente a la tumba. Tenía en la mano un ramo de flores blancas que iba a vendarle a su hermana antes de que le echaran la tierra, pero olvidó hacerlo y ya solo lo posó al lado de la improvisada cruz que le colocaron encima. Nadie, hasta ese momento, había notado que los caballos estaban muy callados y tranquilos. Pensaron que estaban durmiendo, pero todos estaban asomados viendo el entierro. De sus grandes ojos caían enormes lágrimas que mojaban momentáneamente la tierra. Cuando dio la media vuelta para regresar a la casa y dio la espalda a la tumba, escuchó un lamento que parecía salir de la tierra. María estaba tan triste que no notó lo rápido que la oscuridad se apoderó de la noche. Al parecer, ya se habían ido todos a dormir, y al hacerlo, apagaron todas las luces, además de que la luna había desaparecido en el horizonte. Ella volteó con miedo al lugar de donde provenía el ruido, pero entre la oscuridad y la neblina que se había deslizado por encima de la tierra, y que rápido subió hasta cubrir a María por completo, no pudo ver más allá de un par de metros. Se sintió perdida por un instante. También sintió una profunda tristeza al escuchar que su hermana seguía llorando. Se dio cuenta que Antonia estaría penando en la finca por toda la eternidad. Mientras se limpiaba las lágrimas, caminó hacia su casa. Entró, subió por las escaleras y se dirigió hacia su habitación, donde una empleada la esperaba con un vaso de leche tibia. Se recostó en la cama y dio un largo y profundo suspiro. Esa noche, y las 3 noches que le precedieron, se escuchaban sin cesar los lamentos provenientes del interior de la tierra. La 4ª noche, antes de irse a dormir, cerró los ojos por un momento y de pronto escuchó que en el patio alguien estaba cavando la tierra. Se levantó alarmada y se asomó por la ventana, pero la neblina impedía que se viera con certeza lo que sucedía afuera. Le pidió a una muchacha que fuera a despertar a uno de los empleados para que revisara la tumba de su hermana. También le solicitó que se quedara toda la noche a velar el lugar del último descanso de Antonia. Al día siguiente, cuando María fue a revisar, encontró al hombre profundamente dormido y la tumba abierta. Al asomarse al interior encontró la caja también abierta. Sorpresivamente el cuerpo se hallaba en su lugar. Mandó a cerrar bien el ataúd, enterrarlo correctamente y colocar días después una lápida encima. Después de eso no se escucharon más los lamentos, y María erróneamente pensó que había solucionado el problema al colocar la lápida y una ostentosa cruz de mármol encima. Pero exactamente 7 días después, a las 3 de la mañana, un fuerte golpe despertó a María. Alguien golpeaba el pesado portón de madera de la entrada. María esperó un poco antes de levantarse. Estaba convencida de que algún empleado abriría la puerta, pero los golpes no paraban, lo cual significaba que aún nadie había acudido al insistente llamado.
María caminó con terror por los oscuros corredores de la casa, bajó las escaleras a tientas y cuando puso el primer pie en la planta baja, los golpes se terminaron. Ella entonces se detuvo y guardó silencio. Estuvo esperando algún otro ruido, pero parecía que la persona que estaba ante el portón se había retirado. Corrió entonces hacia la salida para asomarse y saber de quién se trataba. Pero la puerta estaba muy pesada y le costó trabajo abrirla. Cuando lo logró, vio en el piso un candado tirado. Era el candado del ataúd de su padre. Enorme y dorado como lo recordaba. Un sudor frío le escurrió desde la nuca empapándole la espalda. Volteó a derecha e izquierda, intentando localizar a la persona que lo había dejado. Pero fuera de la casa solo había una inquietante tranquilidad y un silencio ensordecedor que hasta daba miedo tan solo asomarse. Tan pronto como salió el sol, María fue, acompañada de las cocineras, al cementerio. Caminó hacia el mausoleo de la familia y lo encontró abierto de par en par. La entrada había sido forzada y la piedra que sellaba la tumba estaba rota. Llevaba el candado en las manos, lo colocó dentro de la tumba y salió. Al hacerlo, sintió una espantosa presencia que se manifestaba a sus espaldas. Podría ser su padre, pero por las circunstancias de su muerte, el odio aún se sentía muy fuerte supurando del lugar. Se sintió amenazada y apresuró el paso hasta la salida. Esa noche, afuera de la casa, se escucharon los machetes afilándose. El sonido despertó a los empleados que vivían en la casa, y aunque salieron a ver de qué se trataba, no encontraron la fuente de ruido. Pero no se dejaba de escuchar. María no se encontraba en su habitación cuando la fueron a buscar para informarle de lo sucedido. No la hallaron por ninguna parte de la casa. Salieron a buscarla, rodearon la vivienda, revisaron el establo. Gritaban su nombre, pero no había rastro de ella. Una de las muchachas había caminado hacia la plantación. Llevaba una lámpara para alumbrar su camino. Se fue alejando cada vez más de la casa, dirigida por un ruido entre los platanales. La noche había sido cálida hasta ese momento, en el que repentinamente se percibió un descenso considerable en la temperatura. Un frío viento que transitaba entre las hojas casi la hizo desistir en su búsqueda y pensó en regresar a casa. Además, esa corriente helada de aire había apagado su lámpara. Por un instante todo a su alrededor desapareció, engullido por la oscuridad. A medida que sus ojos se acostumbraron a la falta de luz, comenzó a notar que el clásico verdor de la vegetación se teñía de sangre por la luz de la luna, que en ese momento se veía rojiza y brillante. Se espantó y se maravilló al mismo tiempo. De pronto, escuchó que alguien pasó caminando a su lado. Eso la sacó inmediatamente del estupor, y entonces sintió escalofríos. Buscó con la mirada el lugar entre penumbras de donde había venido el ruido, y vio una silueta que caminaba hacia la otra finca. Reconoció inmediatamente a María, quien cargaba en sus manos un pesado machete que resplandecía con la sangrienta luz de la luna. Se adelantó a ella e intentó cortarle el paso, pero cuando la tuvo de frente, vio que tenía una espantosa expresión en el rostro. Los ojos en blanco muy abiertos y la boca muy apretada, con un gesto iracundo. Las manos se aferraban poderosamente al mango del machete. De su interior, como si estuviese atrapada en su garganta, se oía una diabólica voz gritando y riendo. La muchacha se quitó rápidamente de su camino, ya que además del espantoso aspecto que tenía, María, en un gesto violento, blandió el arma hacia ella, amenazando con herirla.
Siguieron caminando, pues no tuvo más remedio que seguir desde atrás sus inertes pasos. Daba la impresión de ser un muerto de vuelta a la vida. Arrastrando los pies, María llegó a la cerca que separaba los terrenos, y entonces se abrió paso entre ésta y cruzó a la finca de su tío Vicente. La muchacha que iba tras de ella también pasó del otro lado, pero iba muy asustada y temblando. Sabía que si alguien sospechaba que había un intruso en el terreno, no dudaría en dispararles y matarlas. Afortunadamente, esa noche no había nadie cuidando las tierras. Las luces de la casa de don Vicente estaban encendidas y todos adentro estaban despiertos. María caminó hasta la vivienda, seguida de cerca por la muchacha. Cuando llegó a la entrada, hizo uso de una insólita fuerza y comenzó a destrozar la puerta de madera con el machete. Rápidamente, del interior, acudieron a ver de qué se trataba. María hirió a un joven que trató de detenerla, pero éste logró quitarle el machete. Entonces la esposa de Vicente bajó las escaleras. Tenía los ojos rojos e hinchados, y las lágrimas caían por sus mejillas. María se detuvo frente a ella. La otra mujer notó en su mirada la misma mirada de Andrés. Sabía que tenía ante sus ojos el cuerpo de María poseído por el alma de su padre, Andrés. La esposa, sollozando, le dijo que Vicente acababa de morir, que se podía llevar su machete e irse de su casa. Tu muerte, Andrés, ha sido vengada, dijo llorando, y no mentía. Una hora antes, Vicente se había levantado vomitando, con los ojos desorbitados, expulsando bilis, saliva, sangre y un espeso líquido verdoso. En menos de 10 minutos, y después de retorcerse sin control en el suelo, falleció. Antes de morir, dio un espantoso grito y exhaló su último aliento. La esposa asegura que mientras él agonizaba, Antonia, la hermana muerta de María, apareció sentada al borde de la cama, riendo siniestramente. Ella había regresado de la muerte a vengar a su padre, y él, a su vez, había utilizado el cuerpo de su hija María para regresarle a Vicente los machetazos que había mandado a darle. Días después, entró Vicente dentro del ataúd por las puertas del cementerio. Su esposa había decidido que sus restos descansaran en el mismo lugar que su hermano Andrés. Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas los estrenos. Estaremos subiendo próximamente relatos enlazados con historias de las temporadas pasadas. Deja tu like y comparte nuestro trabajo. Esperamos tus comentarios y experiencias en nuestra página de Facebook. Alguien te observa en la oscuridad.